Vamos entonces a continuar el día de hoy con el estudio del libro de los Hechos, como estamos haciendo capítulo por capítulo, y en oportunidad, en este momento, nos toca el capítulo número 5 de Hechos. Vamos a leerlo y luego vamos a ir recorriéndolo para obtener de él algunas de las enseñanzas y desafíos que el Señor pone delante nuestro en el día de hoy. Leemos entonces a partir del versículo 1 del capítulo 5 lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y extrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, perdón. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los dos apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Encontramos en este pasaje un par de situaciones singulares en el libro. En cada una de ellas vamos a encontrar eh, algunos detalles para reflexionar y también tener un pensamiento, una enseñanza y también un desafío y una amonestación para nosotros. Conocemos el relato de este matrimonio que, viendo lo que había ocurrido en los últimos versículos, lo narrado en los últimos versículos del capítulo anterior, donde los hermanos, por distintas razones, fundamentalmente por el rechazo y el destierro, por así decir, la exclusión de la vida social y familiar y económica, a eso sumado a aquellos que, habiendo escuchado el mensaje de salvación proveniente de otras latitudes del Imperio Romano y aún más allá de él, habían conocido al Señor Jesús según lo que había predicado Pedro en aquel primer mensaje que encontramos en el capítulo número 2, estaban en una situación de cierta eh, escasez económica por no tener un trabajo o haberlo perdido, no tener una red de contención familiar o social por ser un extranjero o también por justamente haber sido expulsados de sus casas. Lo cierto es que habiendo algunos donado de algunas de sus cosas, hay una eh, figura que luego va a ir nuevamente apareciendo en los relatos, que es el caso de Bernabé, donde nos da a dar a entender ya inicialmente, y también por justamente como lo traduce aquí el nombre, el detalle que tiene el autor en dar a entender la traducción de este nombre para reafirmar la clase de persona, las características, el- el tipo eh, de, de siervo del Señor que era Bernabé, que era un hijo de consolación, alguien que buscaba la, eh, la solución a los problemas, el acercar posiciones, el consolar justamente, el resolver, que habiendo tenido una propiedad, la vende y trae el precio a los pies de los apóstoles, como una primera expresión de lo que vamos a ver más adelante justamente de él a lo largo de las Escrituras. Y estos hechos motivaron a Ananías y a Zafira, de los cuales solamente tenemos estos dos detalles, que eran ellos dos, y su patrimonio era lo suficiente como para poder vender una propiedad. Pero con el detalle que ellos plantean de querer eh, ofrecer por el valor de la propiedad menos de lo que realmente ellos habían obtenido. Y es de destacar justamente que este hecho, una muerte tan violenta, tan particular como no encontramos en ningún otro siervo, si bien encontramos justamente que Pablo en Corintios relata sobre muchos que por sus desobediencias al Señor ya estaban enfermos o justamente habían fallecido, o cuando Juan habla de que hay pecados que no son de muerte,
que hay pecados que son muertes por los cuales no debemos orar, o no dice que no se pueda orar, pero que evidentemente son diferentes. Esta, eh, esta circunstancia tiene un cierto parecido a lo que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 16, cuando Coré, también de una manera violenta, junto con toda su familia, pierde la vida. Y hay un pensamiento en común que podemos encontrar, un hilo en común que encontramos entre entre las dos experiencias. En primer lugar, eh, encontramos que Coré había desafiado la autoridad de Dios, había querido imponer su parecer por sobre lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y en este caso encontramos que Ananías y Zafira, por así decir, también estaban queriendo sacar algún tipo de ventaja de este, de este ministerio o de esta circunstancia. Coré quería él tomar el lugar que le correspondía a Moisés y esta persona quería tomar el lugar o recibir el honor que realmente no les correspondía o que podían haber recibido, pero no en la clase que ellos querían. Porque como dice aquí el mismo Pedro, dice, ¿por qué le llevaron a mentir contra el Espíritu Santo, contra Dios? Como justamente unos pasajes que claramente demuestran la deidad tanto de Dios, del Espíritu Santo, como de Dios Padre, para, con tal de querer obtener un rédito en lo social, en lo eh, material. Lo cierto es que el Señor eh, tiene esta determinación que nos parece un poco excesiva, nos parece un tanto brusca, pero que justamente el Señor tiene que usar como un ejemplo para darle autoridad, como vemos más adelante, a las palabras del ministerio que estaban desarrollando los apóstoles. Vemos acá justamente en el caso de Pedro lo que podemos catalogar como una manifestación de un don que fue innecesario en el comienzo de la iglesia, que luego ya no fue siendo eh, inactivado por el Señor, que es este discernimiento de espíritu. Pueden ver más allá de las intenciones, más allá de los hechos, sino de las intenciones, entender lo que estaba haciendo. Pedro justamente le dice, eh, si lo retenían, le era de ellos. Y se la vendían, también era de ellos. Y si hubiesen dado una parte y no todo, también hubiese estado bien. Pero ellos justamente quisieron engañar al Señor. Y en este pasaje con estas dos personas que en el lapso tan breve de tiempo fallecen, vemos que todo parece indicar que no tenían familiares o que habían sido expulsados de la comunidad porque los jóvenes van directamente a enterrarlo. Quizás no encontraron atónitos por la situación o no se dieron cuenta o no sabemos cómo fue que su esposa no llegó a enterarse en este lapso de 3 horas, no la encontraron. Eh, lo cierto es que ella llega hasta el lugar y se encuentra con esta situación donde Pedro le pregunta y reafirma con ella lo que el Señor ya le había revelado, que ambos estaban en conocimiento de esta intento de mentir, digamos, de engañar a los apóstoles y por tanto al Señor mismo. Y esto nos hace reflexionar, leyendo este pasaje, en el paralelismo que nosotros tenemos como administradores del Señor. Hemos visto en algunas parábolas que el mismo Señor Jesús narró con relación a los talentos, a las minas, que el Señor, sin importar el resultado que uno u otro tenía, alaba a aquellos que se preocuparon para administrar correctamente, o más que correctamente, fielmente a los bienes que su amo le había dado. Y eso es justamente lo que el Señor nos indica en su palabra,
que el Señor desea que nosotros seamos administradores fieles. Cada uno de nosotros el Señor nos da en una forma absolutamente justa, buena, adecuada, conociéndonos Él como como nadie nos conoce, sabiéndonos capaces mejor que nadie de nuestras capacidades económicas, físicas, intelectuales, anímicas, sociales. Él a cada uno de nosotros nos da algo para administrar y debemos administrarlo fielmente. Es esta circunstancia de Ananías y Zafira también un llamado a atención y reflexión para nosotros en el día de hoy, de ser fieles administradores de aquello que Dios nos da. Mucho o poco, poner nuestro mayor esfuerzo y dedicación en hacerlo de la mejor manera posible. El objetivo, justamente, vemos que uno de los motivos también, como vemos acá en los versículos 5 y 11, es dar a conocer la autoridad que el Señor había conferido a los discípulos. Porque un gran temor, no temor en términos del miedo, sino justamente el temor en la preocupación de no ofender a Dios, era lo que se había producido primero en la iglesia y después en todos aquellos que escuchaban esta noticia, esta novedad. Como el Señor juzgó severamente esta falta de fidelidad, que como podemos ver, era una señal muy particular de ese momento, esta severidad, pero que tiene aún también trascendencia en el día de hoy, saber de que nosotros debemos ser fieles administradores de lo que Dios nos da, como vemos también que habremos de ser juzgados por ellos en el tribunal de Cristo, donde mucho de lo que nosotros podamos hacer quizás quede en el camino por haberlo hecho de una manera que no era la que el Señor esperaba de nosotros. Lo cierto es que a partir del versículo, este gran temor, sumado a que los apóstoles en su conjunto hacían señales y prodigios en el pueblo y permanentemente y unánimemente predicaban el Evangelio, es que crecía, como dice el versículo 14, el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Qué interesante esta eh, descripción ampliada. Recordemos que las mujeres en aquel tiempo no eran consideradas de igual valía que los hombres. Esto nos empieza a mostrar cómo el Señor inspiradamente, a través de estos atisbos, empezaba a dar conciencia a los hermanos de que delante del Señor, como dice más adelante, todos somos iguales, siervos o libres, hombres, mujeres, judíos o gentiles, por el Señor y por el Señor para cada uno, por nosotros, por cada uno de nosotros el Señor murió sin ningún tipo de distinción ni privilegio. Y lo cierto es que había algunos que no se atrevían a juntarse con ellos. No sabemos si no se atrevían porque justamente aún pesaba esta tremenda amenaza de un destierro en vida, convertirse en parias, o también justamente por esta situación donde las personas, como vemos hoy en día muchas veces, al escuchar el Evangelio, ven las bendiciones que eso representa, pero también saben los compromisos, aquellas cosas que deben dejarse de lado, aquello que debe resignar para obtener la obra de la salvación aplicada a sus vidas. Como es el ejemplo que en nuestra mente seguramente viene, que es el del joven rico, que estaba ansioso de conocer la manera de tener la vida eterna, pero en el camino debía dejar algo que él juzgaba mucho más valioso que esa misma vida eterna, que eran sus bienes materiales. Lo cierto es que algunos no se juntaban, no se acercaban, pero el pueblo en general hablaba bien. Qué parecido a lo que sucede hoy en día, cuando aquellos que son hijos de Dios en su lugar de trabajo, en la escuela, en el barrio, son fieles reflejos de la persona y la obra de Cristo en sus vidas. Es muy difícil que alguien hable mal de ellos,
pero no necesariamente van a estar interesados en asociarse con ellos. Lo vemos a menudo. Lo cierto es que eh, reconocían el poder que los apóstoles tenían, en especial Pedro se empezaba a elegir como un líder que era esperable y natural por su propia forma de ser, ya lo era cuando eran solo un conjunto de discípulos siguiendo al maestro y ahora esa natural tendencia de liderazgo se plasmaba también, pero vemos como todos estaban como un conjunto, pero en especial Pedro, y es interesante que viniendo a muchos lugares distintos, todos eran sanados, que también llamaba atención a los que hoy por hoy pregonan una teología de la sanidad, donde pretenden hacer uso o usufructuar este poder que el Señor administra según su beneplácito, de poder dar sanidad y que en el día de hoy sabemos que no es más que estar en su sola potestad ejercerlo y no por como una herramienta, una señal de atención para que otros, para que algunos escuchen al mensaje de salvación, que es lo que justamente vemos hoy en día. Cuando hay aquellos que propagan sanidad y que ofrecen estas sanidades, estas curaciones, en primer lugar, no todos son sanados. Y en segundo lugar, el objetivo es simplemente la sanidad y no usar la sanidad como una señal de la veracidad del mensaje principal que debe venir detrás de eso, que es el plan de Dios de salvación para cada uno de nosotros. Ese mensaje debe llamar a las personas a reconocer su pecado, como vamos a ver más adelante, y pedirle perdón a Dios por ellos, y no simplemente quedar en lo material. Lo cierto es que como esto estaba ocurriendo, los judíos, vemos a partir del versículo 17, el sumo sacerdote y en especial la secta de los saduceos, una secta absolutamente eh, liberal en el sentido de negar cualquier tipo de acto sobrenatural, negaban los espíritus, negaban la vida tras la muerte, negaban la existencia de los ángeles, eran simplemente una corriente filosófica que entendía como una forma de vida más elevada, por así decir, lo que Dios expresaba en su palabra, pero no le daban ningún peso espiritual. Claro, ven cómo todo lo que ellos habían durante tanto tiempo negado se hace absolutamente evidente ante sus ojos. Lo que ellos negaban la existencia por las calles era proclamado a gritos y se evidenciaba de una manera contundente. Por lo tanto, echan mano de los apóstoles. Acá no menciona a Pedro solamente, sino a los apóstoles en general, y los pusieron en la cárcel. Y el Señor obra nuevamente un milagro, enviando un ángel a abrirle las puertas de la cárcel y animarlos a seguir predicando el Evangelio en el capítulo, como dice el versículo 20. ¿No es cierto? Que ellos hacen caso de esta orden del ángel que los libera. Y al día siguiente nos encontramos con una situación verdaderamente, vamos a decir, cinematográfica en los días de hoy, donde estos hombres van a buscar a los apóstoles para nuevamente intimidarlos, mejor dicho, amenazarlos, tratar de callarlos en forma definitiva y cuando van a buscarlos ya no están allí. Y no solamente no están allí, sino que encima están de vuelta en el lugar de donde ellos los habían sacado el día anterior. Y es interesante que justamente cuando vuelven los que habían ido a buscar a los apóstoles, dicen, la cárcel estaba cerrada con toda seguridad y los guardias dentro estaban en la puerta. O sea, cuando llegamos, todo estaba como el día anterior. No había nada que se hubiese cambiado. En ningún momento nos podíamos llegar a imaginar que cuando hubiésemos abierto esas puertas, no habría nadie dentro de esas celdas. Pero fue lo que ocurrió. Y aquí, ante esta manifestación, en el versículo 24, vemos esta primera reacción, por así decir, eh, inesperada por parte de los saduceos, el Sanedrín y el sumo sacerdote.
su mente se llena de dudas por primera vez. Sin duda alguna, ante ese momento ellos estaban absolutamente convencidos de la falsedad y de la inconveniencia del mensaje que estaban predicando esos hombres, que como vemos más adelante, ellos tenían algunas razones para hacerlo, pero ahora se ven absolutamente enfrentados a una realidad impensada para ellos. Hombres que habían encarcelado con toda seguridad. Vemos aquí justamente que estaba cerrada la puerta, estaban los guardias en su posición y nadie ni nada pudo detener la salida de esos hombres. No fue una fuga, fue una salida. Ellos no pensaban fugarse, el Señor los sacó de allí. Lo cierto es que ante esa noticia, al mismo tiempo llega otro diciendo, los que fueron a buscar a la cárcel, los encontramos en el templo y siguen igual que como estaban ayer, en el mismo lugar, diciendo las mismas cosas y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia, no fue solamente los alguaciles. Vemos acá justamente el- este detalle. El jefe de la guardia se fue a asegurar que los trajesen, y una vez que los trajesen con sumo cuidado, porque el pueblo reconocía, como vemos como pasaba con el Señor, la autoridad que tenían las palabras de estos hombres. Y cuando los trajeron, nos encontramos con estas preguntas. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Fíjense que ni siquiera quieren mencionar el nombre del Señor. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, de ese hombre. No hace falta que demoremos mucho en recordar que ellos mismos, apenas unos 40, 50 días atrás, reclamaban que la sangre de ese hombre fuese sobre sus cabezas, que ellos se harían responsables de lo que pasase si ese hombre muriese, y ahora están negando eso. Lo que ellos habían prometido, ahora lo quieren negar. Con qué facilidad nosotros, y el hombre en general hace lo mismo. ¿Cuántas veces hemos prometido hacer o decir tal cual cosa y cuando ya la situación no nos conviene, echamos para atrás o ignoramos en una forma, podemos decir, hasta artera, lo que habíamos prometido que íbamos a hacer? ¿Y qué desafío que plantea aquí? Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Hemos nosotros, como discípulos también, Señor, llenado la cuadra de nuestra casa con la doctrina del Señor? ¿Hemos llenado el edificio donde vivimos con la doctrina del Señor? No por ir más lejos. Acá están hablando, ellos habían llenado toda una ciudad que no era una ciudad pequeña y sin embargo dicen que la habían llenado. Todo el mundo estaba hablando de ellos. ¿Qué, qué parangón, qué parámetro para nosotros también debería ser esto? Que todo el mundo hablase o tuviese en cuenta el mensaje que nosotros transmitimos. Y encontramos luego la respuesta de Pedro y los apóstoles. Todos respondieron lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo a un madero. A este Dios ha estado con su diestra por príncipe y salvador para que dara a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese era el mensaje que ellos transmitían. Las señales, los prodigios, es- es- las cosas sobrenaturales que ocurrían no tenían más objetivo que justamente esto: proclamar que Dios había enviado a Jesús a morir en la cruz para que arrepentidos todos los hombres pudiesen recibir el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí llegamos a un párrafo final en el cual vamos a encontrar un cambio en el desarrollo de las historias que encontramos en el libro de Hechos. Porque conocemos muy bien esta llamada de atención que hace Gamaliel, un hombre que, por lo que entendemos de las Escrituras, no solamente por lo que leemos, sino también por lo que deducimos, era un hombre ya mayor que había vivido
muy probablemente lo que él está contando, habiendo sido él muy en función de lo que leemos de las palabras, el maestro de Saulo, Saulo siendo ya un hombre adulto y él siendo probablemente un hombre mayor, le llama a la reflexión diciendo, miren que muchos antes, pone dos ejemplos, de personas que decían ser los Mesías, venían a liberar al pueblo, venían a cambiar las cosas y le seguían, pero cuando morían, automáticamente ese mensaje se diluía. Y ellos le dicen, si este no es un mensaje de Dios, porque los anteriores evidentemente no lo fueron, no sea cosa que ustedes estén encontrando, peleando contra Dios. Y en base a esta recomendación, teniendo en mente lo que había pasado apenas unas horas atrás, donde estas personas que estaban en un lugar bien seguro desaparecieron de ese lugar y ahora están desafiando la autoridad del establishment judío, convienen con, con Gamaliel y lo sueltan. No sin antes, por las dudas, para descargar su ira, su frustración, su rencor, los hacen azotar. No tenían ningún motivo para azotarlos. No habían hecho nada que lo mereciese, pero lo aceptan para justamente, como dice acá, intimarlos, intimidarlos nuevamente. Y ellos justamente se ven gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y como era de esperar, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y como decía, vemos en este capítulo un cambio, no solamente evidentemente de los judíos, sino también los cambios que tiene Satanás en su plan a través del libro de Hechos de frenar el avance del Evangelio. Vemos que ya no hay más persecución por parte del conjunto de todo el Sanedrín o del establishment judío, sino que muchas veces tras bambalinas utilizan otros medios para seguir persiguiendo a la iglesia. En el capítulo 6, vamos a verlo más el próximo martes, usan a algunas personas para perseguir a Esteban y darle muerte. Luego van a usar a Saulo también más adelante. Y también vamos a ver cómo también, no nos cabe duda que estuvo detrás el pueblo judío de la persecución que hace Herodes en el capítulo 12. Pero lo cierto es que hay un cambio. Se dan cuenta que la forma que están actuando de nada les sirve para frenar el Evangelio. Y esa es una y otra vez la táctica que usa Satanás y que ha usado Satanás a lo largo de todos los tiempos. Satanás aprende de sus errores, a diferencia de lo que a veces nos pasa a nosotros, que seguimos cometiendo los mismos. Satanás siempre está buscando la manera de hacernos tropezar, de detener la obra de salvación, y cuando una determinada táctica no le está funcionando como él quisiera, la cambia. Es muy, muy en este aspecto astuto, reconoce cuando algo no funciona, no insiste en aquello que sabe que no funcionar en ese momento, en ese lugar y con esas personas. Y eso fue lo que justamente ocurrió en el libro de Hechos a partir del capítulo número 5, movido justamente por la reacción que los discípulos tuvieron de no cesar a pesar de las amenazas que el pueblo, que el Sanedrín y todo el conjunto de los fariseos habían planteado. De Gamaliel podemos cerrar diciendo que no sabemos si finalmente reconoció que esta era la obra de Dios. No sabemos si Gamaliel llegó a ver a su discípulo Saulo no convertido en un perseguidor, como seguramente lo vio, sino en un adalid de ese evangelio, de ese mensaje que él ahora veía que el pueblo estaba luchando contra él y no parecía poder vencer. De la misma manera, muchas veces quizás ignoramos cómo el testimonio silencioso o hablado de cada uno de nosotros puede tener impacto en personas que no nos muestran
ningún tipo de reacción. No vemos a Gamaliel interactuando antes de este momento, lo vemos solamente escuchando, bueno, lo imaginamos escuchando, lo cual nos anima a nosotros también a día tras día, por más que no veamos en otras personas una respuesta a nuestra predicación, a nuestro ejemplo, a nuestro testimonio, reaccionar. El mensaje ha sido sembrado y como veíamos durante el retiro, nuestra responsabilidad es simplemente comunicarlo. El Señor, en su momento y en su lugar, en su soberanía, sabrá si ese mensaje es aceptado y lleva salvación y vida eterna a aquellos que lo oyen. Que en esta oportunidad eh, nos animemos a llevar el mensaje a todo lugar, en todo momento, a no desesperarnos si no vemos las respuestas que nosotros nos imaginamos o queremos, y también a tomar el desafío de ser fieles administradores de todo aquello que Dios nos da y de no caer en el facilismo que a veces nos puede parecer, de querer justificar delante de Dios lo que sabemos que no podemos hacer porque Él nos conoce con toda perfección. Que el Señor nos perdone por estas falencias, nos dé gracia para superarlas y llevar su mensaje a todo tiempo y lugar. Que el Señor nos bendiga.